Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Lo más delicioso del mundo es la sémola. Aunque no tenga mantequilla, está casi sin azúcar. El menú del hospital infantil no era muy variado. Por la mañana, el pasillo se llenó de olor a leche quemada, y entonces, la puerta que daba a las escaleras se cerró de golpe y el dispensador hizo rodar un carrito con platos. Angélica siguió a la corpulenta mujer como una rata a un flautista mágico. ¿No te ha vuelto a traer tu madre una taza?, preguntó la dispensadora. Angelique se limitó a negar con la cabeza, sin corregirla. La tía Lucy no era su madre, sino su madrastra. Pero eso no importaba. Y sobre la taza, puede preguntarle a la vecina abuela Selena, si viene a visitarle otra vez. La abuela Selena siente pena por el niño desde el día que vio a su madrastra dándole de comer comida para perros. ¿Por qué? Si le echas sal, es bastante comestible. Se puede comer. Angélica pasó por el dispensador en cuanto trajo su carrito al recreo, llamado aquí cantina. Y tomó primero sus gachas. Y unos trozos de pan blanco seco y un vaso de cacao. No todos los pacientes del pabellón infantil salían a desayunar. A nadie le gustaba la comida. Traían algo mejor de casa. Y Angélica estaba perdida, no sabía qué hacer. Normalmente, si conseguía algo sabroso, estaba acostumbrada a estirar el placer durante mucho tiempo. Aunque es difícil cuando tienes hambre. Pero aún así, se come mejor si se coge un poco de comida en una cuchara, y se saborea cada bocado, cada sorbo. Pero aquí la dispensadora seguro que empieza a meterle prisa, quiere ser libre e irse cuanto antes. Y si se deshace de las gachas rápidamente, seguro que ella le mete otra ración, que aún le queda algo. De vez en cuando dan un huevo además de las gachas. Es un auténtico festín. Aquí se puede comer por migas durante mucho tiempo. Lo mejor de todo en su corta vida, y aún no tenía 10 años Angélica conoció el hambre. El periodo más feliz para él fue su primera infancia, cuando su padre aún vivía. Angélica pensaba que era el mejor hombre del mundo. Todavía había fotos en el álbum, y una de ellas seguía colgada en la pared. La madrastra también estaba orgullosa de haber tenido un marido así. El padre, muy joven, delgado, puso el pie en el escalón de su helicóptero. El hijo lo recordaba un poco diferente, aunque esos recuerdos eran borrosos, por supuesto. Al fin y al cabo, habían pasado varios años. Pero aún así, se imaginaba a su padre más pesado, sin sonrisa, siempre con alguna tristeza oculta en los ojos. Estaba sorprendentemente tranquilo a su alrededor. Una vez que su padre había lanzado a Angélica al aire, y el niño no tenía el menor miedo, sabía que su padre lo atraparía. Y así era con todo lo demás. Pasara lo que pasara en la vida, el padre siempre era responsable de todo, asumía la solución de los problemas. Y con él cerca, toda la familia se sentía como un muro de piedra. Y la tía Lucy no era como es ahora. A Angélica le parecía una niña con una coleta atada con un lazo. La tía Lucy se reía a menudo y cocinaba tartas con patatas, col y manzanas. Hervía sopa de remolacha en una olla grande. La casa estaba limpia y olía a alegría. Sí, recordando aquella época, Angélica estaba segura de que la alegría tiene olor a suelo recién lavado, a tabaco de papá, a hojaldre. Y la alegría también es como los colgantes multicolores de la araña de cristal, que iluminan toda la habitación y bailan en las paredes. La propia hija de tía Lucy, Katie, era entonces igual a Angélica, pero había 2 niños en la familia. Y si a veces Angélica cedía a darle el mejor pastel o un juguete nuevo, era solo porque ella era una niña, y él un futuro hombre. Y no estaría bien ser avaricioso. Y entonces el padre murió. Las madres de otros niños mienten a sus hijos diciéndoles, tu papá era piloto militar y se estrelló. Tal vez en realidad no hay papá, todo es un consuelo para los niños. En cuanto al padre de Angélica, realmente fue así. Alguna avería en el helicóptero resultó ser un accidente mortal. En aquellos días a Angélica le parecía que la única persona cercana a él era la tía Lucy.
Lloraba tanto y tan amargamente por su marido. Debía de quererlo mucho. Katie no se afligió en absoluto, aunque su padre la mimaba. Le regalaba muñecas y vestidos, se la ponía al cuello, la llevaba en brazos por la habitación, igual que a Angélica. Pero Katie ni siquiera quería ir al funeral. Me pidió que la llevara a casa de una amiga, cosa que hizo su madre. Angélica recordaba que vino mucha gente a despedirse. La tumba estaba cubierta de flores. Pero el hijo muerto de padre no vio que el ataúd estaba cerrado. Y por eso en la mente del niño rondaba el pensamiento fantasioso de que su padre no estaba muerto, sino que se había ido a algún lugar de las nubes. Y a veces, cuando sobrevolaba un avión, Angélica se quedaba mirándolo largo rato. ¿Quizá era su padre volando? No podía desaparecer así como así. Todos decían que Angélica se parecía mucho a su padre. Las mujeres se lo repetían a la tía Lucy y añadían que el niño quedaba para consolarla, que crecería y sería tan amable y decente como su padre y que volvería a ser el amo de la casa. Y solo una vez preguntó su amiga más íntima a tía Lucy. «Bueno, ¿qué has decidido? ¿Qué quieres decir?». La madrastra preguntó. «¿Te vas a quedar con el niño para ti sola?». La madrastra suspiró y se puso a pensar en voz alta. «En realidad, yo no adopté al niño. Archie quería que adoptara a Katie, y yo adopté a Angélica. Pero nunca llegamos a hacerlo. Así que, legalmente, podría meterlo en un orfanato. Pero no me convenzas todavía». En primer lugar, Archie sabía que su trabajo era peligroso, y me hizo prometer que no dejaría atrás a Angélica. Y no he visto más que cosas buenas de mi marido, así que quiero mantener mi palabra. En segundo lugar, la gente juzgará. Archie tenía muchos amigos que empezaban a señalarme en la calle, diciendo que yo eché al chico de casa. Y este apartamento no es mío, es de Archie. Angélica escuchó, helada. No podía imaginarse que la tía Lucy pudiera entregarlo en alguna parte. «Entonces te diré una cosa», tía Lucy alisó el hule sobre la mesa, «haz que todo sea legal. Lleva a Angélica a una especie de casa de acogida. El Estado pagará dinero por el chico, y tú, como tutora, cobrarás un sueldo. Tendrás antigüedad. Y si cambias de opinión, siempre puedes rescindir el contrato». A partir de ese momento, al principio casi imperceptiblemente, pero poco a poco cada vez con más claridad, empezó a indicarse que la tía Lucy se refería a su propia hija de manera muy distinta que a su hijastro. Angélica se convirtió en casa en algo así como un vecino, que vive su propia vida, pero nadie se preocupa por él. Mientras su padre vivía, la tía Lucy no trabajaba, pero ahora tenía que buscarse un lugar. Sin estudios a sus espaldas, solo pudo conseguir un trabajo como cartero. Al fin y al cabo, Angélica se sentía responsable de su madrastra, pues su padre la quería. Por eso, el niño acompañaba a menudo a tía Lucy, llevaba su pesado bolso, le daba la mano cuando había que caminar por un sendero helado. «No tengas miedo, agárrate a mí», le decía. Pero la madrastra recibía peniques en su nuevo trabajo, como ella decía. Para llegar a fin de mes, gastaba la pensión de Angélica, a la que tenía derecho por pérdida del sostén de la familia, y el dinero que el Estado pagaba a su familia de acogida. En este contexto, le molestaba mucho tener que gastar una cantidad mensual en su hijastro. También estuvo a punto de faltar al colegio. Tía Lucy no se dio cuenta hasta mediados de agosto de que su hijastro ya tenía 7 años y era hora de matricularlo en un centro educativo. Se apresuró a pasar el reconocimiento médico con Angélica. Luego le trajo cosas de las que creció el hijo de un amigo. «Esto es lo que llevarás a la escuela». «¿Y cuadernos? ¿Lápices y bolígrafos?», preguntó en voz baja. Tía Lucy suspiró tan ruidosamente que los vecinos debieron de oírla. Luego sacó un billete del bolso. «Toma. Y procura que te dure. No tengo más». Y así fue. Angélica tenía miedo de mencionarle al profesor que no podía darle dinero para el desayuno, para el cumpleaños de un compañero, para las necesidades de la clase. «Se lo diré en casa», repetía,
con los ojos cabizbajos cuando el profesor le recordaba que aún no había ingresado la cantidad requerida. Finalmente, el profesor anotó en su agenda: Noemí, ven a la escuela, por favor. La madrastra no se presentó a la charla, sino que montó un escándalo por teléfono. Dijo que la comida del comedor escolar era intragable, y que todas las cuotas eran ilegales, que ella no tenía tanto dinero, y que se quejaría a la región. Después de eso, la profesora siempre miraba a Angélica como si no fuera su pupilo, sino solo un chico que entraba por casualidad en clase y se sentaba en el pupitre de atrás. Cuando Katie fue a la escuela un año después, las cosas fueron muy distintas para ella. No, la madrastra no se hizo más rica, pero se rompió el alma para que la niña no tuviera peor aspecto que los demás. Y, por supuesto, su hija desayunaba y almorzaba en el colegio. Así que cuando Angélica llegaba a casa, a menudo no había nada. Tía Lucy solo venía a casa por la tarde, y era entonces cuando se ponía a cocinar. Eso era bueno para Katie, llegaba a casa alimentada. Y siempre tenía cambio en el bolsillo, así que podía correr al kiosco y comprar una tarta o un bollo. ¿Qué iba a hacer una Angélica hambrienta? Diluyó agua caliente de ketchup que resultó ser sopa, buscó por la casa: de repente en algún sitio hay unas monedas, ¿y podrá comprar una bolsa de avena? La pobreza del chico era tan llamativa que sus compañeros de clase inconscientemente consideraban a Angélica desgraciada y le alienaban. Por eso no podía ir a casa de su amigo con el pretexto de hacer los deberes juntos, y allí, mira, su madre le ofrecía merendar. Angélica no tenía amigos. Y con la comida de perro resultó así. Cuando su padre vivía, compraron una perrita llamada Clepa. Katie lo pidió. Clepa recibía entonces buena comida enlatada para perros, y Angélica aún no sabía leer. Vio una lata de colores brillantes en la nevera, la sacó y usó una cuchara. ¿Qué haces?, preguntó la tía Lucy. Estoy comiendo, contestó Angélica. Está bien, pero necesita sal. A la madrastra le costó mucho esfuerzo mantener la cara fría. Y al día siguiente decidió divertir a su hija. Puso un tarro nuevo delante de Angélica, lo abrió ella misma y le dio una cuchara a la niña. Come. Luego llamó a Katie, al parecer tras haberla avisado con antelación. La niña no se contuvo tanto como su madre y se rió hasta las lágrimas. Y Angélica no entendía por qué se reía todo el mundo. Ahora Clepa se hizo viejo, y para el forraje caro en la familia ya no era suficiente dinero. Madrastra compró las latas más baratas. El sabor de estos cubos húmedos seguía siendo el mismo. Pero cuando Angélica se moría de hambre, también se los comía. Lo principal era salarlos. Por la noche, cuando venía tía Lucy, cocinaba, por supuesto. Y entonces llamaba a Angélica a la cocina, le daba un plato de patatas fritas o macarrones y se despedía con la mano. Ve, allí, come en tu casa. Obviamente, quiere quedarse con Katie, hablar con ella, tomar el té. Katie madrastra a menudo incluso trae pasteles. Luego la tía Lucy limpia la cocina, lava los platos, esconde el resto de la comida en la nevera. Una vez Angélica levantó la tapa de la sartén arbitrariamente, cogió una chuleta, la madrastra le dio una palmada en el brazo. Crece, tendrás tus propias ollas y de ellas cargarás. Angélica era muy consciente en su padre. Entendió, lo que no le pertenece no puede tomar. Y nunca se atrevía a comer nada sin pedírselo. Por la mañana, Katie a menudo no quería desayunar. Sabía que comería en la escuela. Tía Lucy le cortaba a Angélica un trozo de pan, le servía un vaso de té y la mandaba a la puerta. Y el niño se quedaba respirando los deliciosos olores que salían del comedor durante el recreo. Un día, una amiga le dijo a tía Lucy: ¿Aún no se desmaya Angélica de hambre? Después de todo, la piel y los huesos que quedan del niño. La madrastra le quitó importancia. El niño está creciendo. Si tuviera huesos, tendría carne. Enfrente de su apartamento vivía la abuela Selena. Una anciana solitaria. Se decía que tenía una hija en otra ciudad, Angélica nunca la había visto. Pero la abuela Selena le caía muy bien. Ella no tenía perro,
pero tenía un gato favorito, Bonifacio, para los suyos solo Bonja. Una vez Angélica se encontró con su abuela en el hueco de la escalera. Aquí, no sé a quién preguntar, se entristeció, tengo que irme una semana, en el centro regional, en el hospital oftalmológico. ¿Y Boniek? Angélica, cariño, ¿no puedes darle al gato comida y agua una vez al día? ¿Y cambiarle la arena de la caja de arena de vez en cuando? Angélica se encogió de hombros, ¿por qué no? Ven conmigo, dijo la abuela Selena, te lo enseñaré todo. Acabas de salvarme, no sabía a quién preguntar. Y eres un buen chico, responsable. La abuela tenía un apartamento de una habitación. Aún se las arreglaba para conseguirlo cuando trabajaba como ingeniera en la fábrica. El apartamento era muy limpio, acogedor y tranquilo. Un Banefis gris salió de la habitación con paso aburrido. Maulló brevemente. Ahora, querida, la abuela Selena abrió el frigorífico, toma, mira. Siempre tengo bolsas de comida, pero a Bonifacio no le gustan mucho. Aquí hay para el salchicha, pollo, pescado, la leche es mejor no dársela, la digiere mal. Pero a Bonechka le encanta el queso. Bueno, ¿puedes arreglártelas? Angélica solo asintió, y satisfecha la abuela Selena le entregó la llave, advirtiéndole que se iría el lunes. Durante toda una semana Angélica fue feliz. Dio de comer a Bonifacio no una, sino 3 veces al día. Por la mañana corría a casa de su vecino, le cortaba al gato un poco de salchicha, la desmenuzaba finamente y la ponía en un cuenco. En otro cuenco puso requesón. En el almuerzo, Angélica podía comer el resto de lo que el gato no había terminado, y la bestia peluda recibía una nueva ración de comida. En la cena, el chico le regaló a Bonifacio una bolsa de comida que la abuela Selena no era tacaña, y que realmente olía a carne. El gato no se dejó tentar ni por el pavó en gelatina, ni por el estofado en salsa, y Angélica se lo terminó todo con la conciencia tranquila. Luego encontró cubitos de caldo en los estantes y miró conspiradoramente a Bonifacio. ¿Qué, hermano, tienes hambre sin comida caliente? Haré un poco de sopa. Aquí Angélica, con la conciencia tranquila, podría compartir la comida con el gato. Hirvió caldo con reserva, y bebió una taza llena con placer. Cuando la abuela Selena volvió, estaba satisfecha, el apartamento estaba limpio, Bonic no había perdido peso, todo estaba bien. Toma, Angélica, le entregó al niño una caja de bombones, ¿has conseguido suficientes provisiones? Angélica solo asintió. En el fondo le entristecía que una época tan buena llegara a su fin. Le gustaba quedarse en el apartamento de su abuela, era tranquilo, pacífico, nadie interfería, podía leer libros tanto como quisiera. Y en casa de Katie. Hacía tiempo que la chica se había dado cuenta de que su hermano se había convertido en algo parecido a un sirviente, y lo trataba en consecuencia. Y ahora la anciana ha vuelto. No me lo puedo creer, la abuela Selena miró asombrada el contenido de la nevera, ¿de verdad Banefis comía comida para animales? No quedaba ni una bolsa. Angélica era aún demasiado pequeña para contenerse. Lo intentó, el niño se apresuró, comió un poco. No te preocupes, no falta nada. Lo que sobró, lo terminé para él. Y lavé el tazón. Con bicarbonato. La abuela Selena miró al niño con otros ojos. Como si ahora solo ella se diera cuenta de los moratones bajo los ojos de Angélica, y de los codos afilados, y de la delgadez del chico. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi pequeño, fue todo lo que dijo. Pero luego se recompuso y se ofreció. ¿Quieres que cenemos juntos? ¿Te gustan las patatas fritas? Durante la comida, la abuela Selena le preguntó discretamente por su vida. ¿Cómo le trata su madrastra? ¿Qué come? ¿Tiene todo lo que necesita? Por la noche, la anciana dio muchas vueltas en la cama. No sabía qué hacer. ¿Enviaría a algún formidable comité en busca de Noemí? Pero el niño sería llevado a un orfanato. ¿Estaría mejor allí? La vida en los orfanatos puede ser muy dura. Son una novatada.
Pero es imposible dejar las cosas como están. La abuela Selena decidió hablar ella misma con la vecina. Acabó mal. Cuando Angélica volvió a casa, su madrastra le echó a la escalera. ¿Ingrata? Hace tiempo que podría estar recibiendo comida del gobierno. Vive en su propia casa y luego va por ahí quejándose de mí. ¿Qué derecho tiene esa abuela a intimidarme? Se lo dirá a quien tenga que saberlo. Que lo cuente. No me pagan tanto dinero para que te ponga en pie a ti, hijo de otro. Ahora vete a vivir con tu amable abuela. Ahogándose en lágrimas, Angélica llamó al apartamento de la vecina. Pero la abuela Selena no estaba en casa. En vano Angélica la esperó toda la tarde. La anciana debía de haberse ido otra vez a otra parte. El niño no sabía dónde ir por la noche. La tía Lucy no le abrió la puerta, no le llamó para que entrara en calor. Así que Angélica pasó la noche en el sótano. Al día siguiente tuvo fiebre y fue al hospital con neumonía. Los primeros días, cuando Angélica ardía y deliraba, no le interesaba nada. Pero luego el niño se sintió mejor, apreció la habitación luminosa y a las madres con hijos que yacían aquí. Veían que nadie visitaba al niño y le daban regularmente algo de comer. Y le daban de comer 3 veces al día en el hospital. Entonces llegó la abuela Selena. Se enteró de que Angélica estaba en el hospital, en la sala infantil. Trajo una bolsa llena de bocadillos, pasteles, fruta, zumos, yogur. Habló con el médico. Y por un momento Angélica incluso se sintió como una niña educada en casa que necesitaba a alguien. Eres lo que eres, querida, le dijo su abuela Selena a modo de despedida, trata, ponte buena, y no te preocupes. Tengo que ir a un lugar, y probablemente no te veré pronto. El médico dijo que estarás aquí 2 semanas más. Y luego ya se nos ocurrirá algo. Angélica no entendía muy bien en qué podía pensar la amable anciana. Inconscientemente sentía que no podía volver con la tía Lucy y Katy, y que ellas no le aceptarían. Así que el único camino que le quedaba era el orfanato. La abuela Selena se dirigía a ver a su hija. Rara vez hacía viajes así. Antes, cuando criaba a Verónica, pensaba pasar su vejez con su hija. No complicaría la vida de Nika, no interferiría en sus asuntos. Tendría su propia habitación. Pero podrían pasar las tardes juntas. Tomar el té en la cocina, hablar de todo lo que ha pasado durante el día, todo esto es tan querido para la madre. Ayudaría a Verónica, limpiaría, lavaría, cocinaría, su hija siempre estaría piecce. La abuela Selena temía sobre todo las noches interminables, terribles. Terribles porque no había nadie alrededor. Varias veces por la noche se puso enferma, tuvo que llamar a una ambulancia. La abuela Selena tenía miedo de no tener tiempo de despedirse de su hija, de irse al otro mundo sin conocerla. Sí, alguna vez había tenido la esperanza de estar al lado de Betty. Pero la vida había decidido otra cosa. El tren de la abuela Selena era un tren viejo y terrible que debería haber sido dado de baja hace mucho tiempo. Las estanterías del vagón salón estaban duras, cubiertas de hule marrón, los colchones eran flacos, la ropa de cama aún estaba húmeda. Pero lo peor de todo es que hacía frío y las ventanillas soplaban sin piedad. Cuando la anciana encontró su sitio, su vecino le dijo: «No te desnudes todavía». La conductora le prometió que después de Sisan inundarían el vagón de carbón y haría más calor. «Y si tienes una bolsa, ponla sobre la almohada. Está goteando por la ventana. La funda de mi almohada ya está mojada». Por desgracia, lo descubrí por las malas. Ya estaba oscuro fuera de la ventanilla, el revisor ofreció té. La abuela Selena se instaló para pasar la noche. Una bolsa de plástico verde crujía bajo su cabeza. Sabía que era poco probable que durmiera esa noche, siempre dormía mal en la carretera, y para distraerse de la calidez del vagón empezó a recordar su vida. Selena había crecido en una familia de profesores. Su padre era el director de la escuela y desaparecía trabajando de la mañana a la noche, y su madre, Angélica, dirigía las clases de literatura.
En aquella época tenían un buen apartamento de 2 habitaciones, disponían de todo lo que se consideraba signo de riqueza, cristal, alfombras, pared. Pero a la pequeña Selena le parecía que la casa tenía un ambiente sofocante. Con los años, se dio cuenta de lo que su madre había creado. Padre, tal vez por eso prefería pasar demasiado tiempo en el trabajo. En casa todo estaba bien. Angélica mantenía la casa perfectamente limpia, por supuesto, Selena tenía que ayudarla con la limpieza, que se prolongaba durante todo el día. Había probablemente 15 tipos diferentes de paños, y cada uno tenía su propia utilidad para el polvo, para las ventanas, para la fontanería, para la vajilla, para las lámparas de araña, etc. Y Dios te libre de mezclarlos. Varias veces al año, Angélica lavaba incluso la tela que tapizaba el sofá y luego la volvía a clavar hábilmente en su sitio. Con la misma puntualidad y método, preparaba la comida para 3 días. No había bocadillos. La familia se reunía alrededor de la mesa, la anfitriona traía una sopera honda y servía el primer plato en los platos. También había un ritual para lavar los platos, y un lugar en la estantería para cada taza. Si Selena hubiera crecido en otra familia, tal vez habría intentado rebelarse. Pero aquí cualquiera de sus caprichos y protestas eran reprimidos desde la más tierna infancia, y a la edad escolar ya había aprendido claramente que no tenía derecho a tener opinión propia. El principal deber de la niña era estudiar, tenía que traer a casa solo sobresalientes, a los notables la madre los trataba como si fueran notas insatisfactorias. Y como Selena también estudiaba en la escuela de música, no tenía nada de tiempo libre. No se le habría ocurrido traer amigas a casa, y menos un chico. Aunque Angélica trabajaba como profesora, es decir, tenía que querer a los niños, de hecho, a todas las chicas las consideraba maleducadas, y la comunicación con ellas no le aportaría nada bueno a Selena, en su opinión. En cuanto a los chicos, en el instituto Selena empezó a pensar que nunca se casaría. Su madre le permitiría estar de acuerdo solo si el joven sería de una familia decente, el cortejo será todas las reglas, y, ramo de caramelo, periodo durará varios años. Tras recibir un certificado y una medalla de oro, Selena se reveló por primera vez en su vida. No entró en la escuela de música, como quería su madre, y fue al centro regional y pasó fácilmente al Instituto Politécnico. Le dieron plaza en la residencia sin problemas. Sus compañeras de habitación suspiraron, recordando la comodidad del hogar. Selena tuvo la sensación de haberse liberado. Después de las clases puedes pasear por las calles de la ciudad a tu antojo, pararte cerca de los escaparates de las tiendas, comprar tartas en la bandeja, sacar entradas para el cine de la última sesión. Y vuelves a la residencia y allí no es aburrido. Los chicos de las habitaciones vecinas vienen de visita, trasnochan, cantan a la guitarra. Y a su futura especialidad técnica Selena tratado con respeto e interés en la universidad trabajó excelentes profesores, fueron capaces de inculcar el amor por el tema. En verano los estudiantes fueron al equipo de construcción. Por supuesto, tenían que trabajar mucho, pero por la noche todavía había tiempo y energía para nadar en el río, sentarse junto al fuego. En esta época Selena tuvo el primer romance de su vida. Anthony tenía un apellido raro, Stone, pero era el más guapo de los chicos, con hombros. Y esos ojos azules. En otoño, cuando los estudiantes fueron enviados a las patatas, su relación se hizo muy estrecha. Raicha lo pasó mal. El campo interminable, el barro, la humedad de los barracones, donde dormían los chicos. Anthony le daba sus guantes, cargaba pesados cubos de patatas, daba un respiro a la chica en cada oportunidad. A finales de otoño, Selena se dio cuenta de que estaba embarazada. Consultó con las chicas sobre qué hacer. Sí, eso es lo que hizo. Se lo dijo a sus compañeras antes que Anthony. No puedes esperar, Stone no se casará contigo, suspiró una de sus amigas, se graduará y volverá a su ciudad natal. Sus padres ya le han elegido una novia allí. Tal vez sea mejor no decirle nada, sugirió otra, ve al hospital y no habrá problema. Podrás pasar la sesión de invierno, dijo el tercero, y la de primavera. Bueno, te ayudaremos. Cuidaremos de tu bebé. Piénsalo, Selena. Después no te lo perdonarás.
Selena no creía que fuera tan malo al principio. Pero cuando le contó a Anthony lo de su embarazo, él sonrió torpemente, no dijo nada, pero a partir de ese día empezó a evitarla. Esto demostró claramente a la chica que tenía que resolver todos los problemas por sí misma. Selena no se atrevía a abortar. Pasó la sesión de invierno en el hospital, de parto. Pero consiguió aprobar los exámenes. Y los profesores se compadecían de ella, al verla tan demacrada, exhausta. No se metían con ella, le ponían buenas notas. En primavera, Selena decidió volver a casa. Hacía mucho tiempo que no iba y esperaba que sus padres no tuvieran el corazón de piedra. Le gustaría pasar las últimas semanas antes del parto en su ciudad natal, ir allí al hospital y luego volver con el bebé a su habitación, donde todo le resulta familiar y conocido. Quizás sus abuelos la ayudaran un poco, solo hasta que Selena obtuviera su diploma. Y entonces encontraría un trabajo, alquilaría una casa. Pero cuidar del bebé en el momento más difícil, cuando hay que preparar dibujos, aprobar exámenes estatales, vale mucho. No, Angélica no hizo una escena. Ella, sin demora, el día de la llegada habló con su hija. En un tono tranquilo y frío, puso a Selena sobre aviso. Son respetados en este pueblo, la familia había sido considerada intachable hasta ahora. Y de repente le cae encima una hija soltera, con un hijo fuera del matrimonio, que ha arruinado su vida con sus propias manos. ¿Te das cuenta de que tienes que asumir la responsabilidad de tus actos?, preguntó su madre en tono estricto de profesora. Selena asintió. Y tienes que pagar por el hecho de que no te resististe al primer hombre que conociste, continuó Angélica, pues vivirás hacinada, estudiarás para los exámenes por la noche, bajo el llanto de los niños. Esa es la venganza. Y si ahora la vida no te castiga, no sacarás las conclusiones correctas. Al día siguiente Selena volvió al dormitorio. Fue bien recibida. Le dieron una habitación en la planta donde vivían los estudiantes que tenían familia, muchos de ellos también tenían hijos. A finales de mayo nació la pequeña Verónica. Afortunadamente, el parto fue fácil, sin complicaciones. Y Selena fue dada de alta rápidamente. Lo pasó realmente mal, pero las otras jóvenes no se negaron a ayudar. Hicieron de niñeras de Betty, mientras Selena corría a la consejería, aprobaba los exámenes estatales, defendía su diploma. Y luego, junto con su hijita, Selena se fue de misión a una ciudad joven, que estaba empezando a construirse. Por eso, con el tiempo, todo lo que había aquí se convirtió en algo querido para la mujer. Ante sus ojos se construyeron casas, hospitales, escuelas, cines y se abrieron tiendas. Al principio la pequeña familia vivía en el dormitorio de la fábrica, Selena daba la mitad de su sueldo a la niñera. Y luego la fábrica le dio un apartamento de una habitación. Fue una verdadera felicidad. Belleza Selena no era hermosa, pero la apariencia tenía un bastante agradable, y el carácter de acuerdo a las críticas generales que tenía una de oro. Pero la novela en la vida de una mujer nunca sucedió. Los hombres han tratado de hacerla su amante, pero en tal opción Selena nunca fue. Si un hombre declara inicialmente a ella que la esposa para él en primer lugar, y la conexión con ella, Selena, solo será un pasatiempo agradable, porque lo necesita. Además, había varios ejemplos de esposas que, después de enterarse de la infidelidad de sus maridos, fueron a sus amantes, hicieron escenas feas, gritando, arañándose el pelo, avergonzando, maldiciendo. ¿Por qué Selena necesitaba todo esto? Quería que su hija la respetara. Selena se dedicó a Verónica. Crió a su hija al revés de como la criaron a ella cuando era niña. No la obligó a ser una excelente estudiante, le permitió llevar a sus amigas a casa, le permitió tener un gato. Durante mucho tiempo, madre e hija estuvieron muy unidas. Ambas esperaban con impaciencia el verano, cuando podían ir de vacaciones a algún sitio. De su fábrica Selena recibió una casita de campo, le dieron vales para un campamento de pioneros para Verónica, y para un complejo turístico para las dos. Si recuerdan aquellos años, madre e hija ricas, por supuesto, no vivían ricamente, pero no sentían su pobreza. Si trabajaban duro, no gastaban demasiado, no derrochaban en todo lo que necesitaban, tenían suficiente.
Y, sin embargo, en lo más profundo de su alma, Selena sentía una angustia de anidamiento. Se daba cuenta de que su hija no tenía a nadie más que a ella. Toda la responsabilidad de Betty recaía en su madre. Y, cuando la niña se graduó de la escuela, y luego del instituto, Selena, como si un gran peso cayera de sus hombros, la principal tarea en su vida, cumplió, puso a Betty de pie. Los padres de Selena por aquel entonces ya no estaban en el mundo. Su padre fue el primero en morir. Cuando Selena llegó al funeral, se dio cuenta de que su madre tampoco tenía muy buen aspecto. Apenas podía andar, y estaba claro que las cosas iban a peor y pronto Angélica no podría cuidar de sí misma. «Quizá podrías mudarte conmigo», sugirió Selena tímidamente. «Betty y yo cuidaremos de ti». Su madre no mostró ninguna gratitud. Al contrario, le molestaba. «No quiero estar en deuda con nadie. Ya he llamado a la residencia para averiguar. Cuando llegue el momento, me iré a vivir allí». «¿No es mejor allí que con tu propia gente?» «Por supuesto. El personal de allí tiene que cuidar a los ancianos, les pagan por ello, y tú y Betty esperaréis impacientes el minuto en que me muera para librarme de mis preocupaciones». Selena se sintió herida hasta las lágrimas y no ofreció más ayuda a su madre. Es más, no visitó a Angélica en la residencia y solo vino para el funeral. Selena oía a sus espaldas los murmullos de los ancianos que le decían lo mala hija que era. Si lo supieran, pensó la mujer. El piso que los padres de Selena nunca privatizaron pasó a manos del Estado. Cuando Verónica trajo a su prometido, Selena se dio cuenta de que no surgía simpatía mutua entre ella y Billy. Ella misma había trabajado honradamente toda su vida, y creía que solo se puede conseguir algo si no te compadeces de ti mismo. Billy, en cambio, era por naturaleza muy perezoso. Aprovechaba cada minuto libre para relajarse. Tumbarse en el sofá, leer algo o ver un programa era el mejor ocio para él. Cuando nació John, Verónica lo pasó muy mal. Necesitaba mucha energía para ocuparse de la casa, para amamantar al bebé. Selena vino a ayudar a su hija. Vio que Verónica estaba agotada, levantándose por la noche para atender al niño desde las últimas fuerzas. Billy no quería ocuparse de las tareas domésticas, y su sueldo era tan escaso que apenas tenía para comer. Selena intentó hablar primero con su hija. «Con él no saldrás de la pobreza», le dijo a Verónica, «al contrario, te hundirás cada vez más en ella. Bueno sería un manitas, construiría una casita allí, o en casa sería algo que dominaría. Así que ni siquiera es llamarlo para volver a pegar el papel pintado. O dejarlo trabajar a tiempo parcial para que usted y su hijo tienen todo lo que necesitan». ¿Y él? «Oh, mamá», suspiró Verónica, ¿no lo ves? Es inútil exigirle a Billy lo que no puede dar. Solo conseguiremos pelearnos. Y yo ya no tengo energía para pelear. Ya ves, es como solía ser. En el pueblo, estaban los propietarios robustos y los pobres. Los primeros no temían trabajar, y los segundos preferían trabajar lo mínimo. Tu Billy no puede obligarse a... Verónica se limitó a negar con la cabeza. «De acuerdo», continuó su madre, «si hubiera un gran amor entre vosotros dos. Pero con él no hay nada de qué hablar. Coge el primer libro que encuentra junto a la cama y lo lee hasta quedarse dormido. Leer no lo desarrolla, es como mascar chicle. Estarás mentalmente sola con él el resto de tu vida». ¿Conoces el término «solos juntos»? Billy debió de oír parte de la conversación, algunos fragmentos, porque le dijo a su mujer sin rodeos, sin molestarse en bajar la voz. «Tu madre nunca ha sido capaz de entablar una relación con ningún hombre, ha vivido todo el siglo sin marido, y ahora quiere destruir vuestra familia». Aquella noche Selena lloró amargamente. Y al día siguiente hizo las maletas y se marchó, buscando una excusa para no quedarse con su hija. Se prometió a sí misma que no volvería a inmiscuirse en la vida de Verónica a menos que ésta le pidiera ayuda. Y la abuela Selena cumplió su palabra. Cada vez veía menos a su hija. Se ofreció a enviarle a su nieto de vacaciones, pero a él no le interesaba pasar los meses de verano en casa de su abuela.
Solo y conexión con familiares, raras llamadas telefónicas, y hermosas tarjetas para el año nuevo. Una salida para la abuela Selena era la comunicación con la familia, que vivía con ella en el mismo rellano. Un joven y apuesto Archie, militar, piloto de helicópteros, y su joven y risueña esposa Bárbara. Selena pensaba a veces con nostalgia que ese era el tipo de yerno que ella querría. Bárbara tenía suerte. Siempre podía recurrir a Archie si necesitaba ayuda masculina en la casa, y sus manos eran de oro. Y cuando la pareja tuvo un bebé y Bárbara preguntó preocupada a su vecina si le molestaba el llanto del bebé, la abuela Selena se limitó a sonreír. «Te envidio», dijo, «yo no llegué a ver a mis nietos». Y entonces Bárbara murió. Una complicación inesperada de una simple operación. Archie había envejecido unos días. Selena, junto con otras mujeres, ayudó a organizar el funeral y el velatorio, y lloró, compadeciéndose de los huérfanos padre e hijo. Unos años más tarde, Archie trajo a la casa a una segunda esposa, Lucy. «La vida es la vida», suspiró para sí abuela Selena, «bueno, él es un hombre joven, donde todo el siglo viudez. Y Aleptina puede convertirse en la segunda madre de Angélica». Pero no sucedió, y cuando Archie no era, cuando la relación con la abuela Selena con esta familia llegó a nada. La anciana por ese tiempo se retiró, y la única alma gemela para ella era un gato Bonifacio. Y entonces resultó inesperado que Angélica tuvo que ser rescatada. La abuela Selena no podía hacerse cargo del niño, a su edad no se lo permitirían. Pero Verónica. La madre quería hablar con su hija. Ion. Ya era mayor y Angélica necesitaba cuidados de verdad. Tal vez Betty acogería al niño, le abriría su corazón. ¿Y si no, quizás ella conozca a una familia que pueda hacerlo? El niño es de oro, no puedes ponerlo en un orfanato. Ya era tarde cuando la abuela Selena por fin se durmió. Sabía que no renunciaría a lo que había hecho y que lucharía por el niño mientras tuviera fuerzas. Y estaba segura de que Dios la ayudaría a hacerlo. Verónica ni siquiera se dio cuenta de que el mundo se había derrumbado en un día, ¿o qué? Compró un viaje a Nueva York. El más barato. Un viaje en autobús. Básicamente, era mejor no ir y quedarse en casa. Había un nuevo virus barriendo el mundo. Gran ciudad, gran riesgo. En casa, en todo caso, se puede llamar a un médico conocido. No solo un médico conocido, casi un médico de cabecera. ¿Cuántas veces había sacado a toda su familia? Ya que era un médico de cuarta generación, vivía según los viejos ideales. Ion una vez, leyendo las memorias de James Eriou, dijo: «Mamá, en Yorkshire, llamas al veterinario por la noche, hace las maletas y se va. Aquí, lo único que puedes llamar por la noche es una ambulancia y a Jack. Y si él no puede ayudar, nadie puede. ¿A quién llamas en Nueva York, en un hotel? Vendrá el médico que reciba la llamada. Te llevará a un hospital donde haya sitio. Tendremos que tratarte de forma general. Y luego depende de las cartas. Da miedo». El destino ya había dicho su palabra cuando los tres, Verónica, su marido Billy y su hijo Ion, enfermaron de esta mística enfermedad en abril. ¿Por qué mística? El virus decidía quién vivía y quién no. Verónica probablemente iba a morir, pero Jack la sacó adelante. Durante 3 semanas, se balanceó entre este mundo y el otro. Jack venía por la mañana y por la noche, le ponía suero. ¿Durmió algo durante esos días? Un hospital de día, otro hospital de noche donde hacía tomografías. Era un profesional de alto nivel y, por supuesto, todo el mundo le necesitaba en aquellos terribles momentos. Por aquel entonces Verónica no tenía ninguna duda de que Dios, esa luz era todo lo que había. Sentía que estaba conectada con ese mundo por un delgado rayo de plata, puro y a la vez fuerte, como una cuerda. Y esa cuerda cantaba: «Vive». Billy y Ion se habían recuperado fácilmente, y no había necesidad de preocuparse por ellos. Verónica lloraba de vez en cuando, y no quería ver a nadie. Solo Jack no la molestaba.
Era el único de su entorno que había participado en la recuperación de personas de otro mundo de aquel Oure. Pero ahora que Verónica se había recuperado, él dedicaba todo su tiempo y energía a otros que en esos momentos hacían equilibrios mortales. Verónica utilizó Internet para comprar un viaje. No tenía a dónde ir. Quizás si su marido y su hijo se hubieran dado cuenta de que había sobrevivido a un milagro, si hubiera sentido su alegría y sus cuidados, no se le habría ocurrido irse de casa. Pero su marido llegaba del trabajo y se sentaba ante su ordenador. En esta máquina inteligente se interesaba por lo que Verónica llamaba Village of Fools, rompecabezas, sketches cómicos, solitarios. Mataba ineptamente el tiempo, que le mataba magistralmente, escribió Jack Cocteau. Verónica sentía ahora, tras su enfermedad, una aguda aversión al despilfarro sin sentido de lo más costoso. Ion apenas estaba en casa, tenía una aventura con una chica y todo lo demás no merecía su atención. Verónica trató de entrar en una rutina. La compra, la cocina, la colada, la limpieza. No había energía, ponía la tetera y se sentaba a descansar. Y el resentimiento crecía. ¿Por qué intentarlo? La vida le demostró que moriría y ni siquiera se darían cuenta. Verónica había estado en Nueva York hacía mucho tiempo, de niña, con su madre. En la grandeza de esta ciudad, temblando bajo el cielo gris, vivía el mismo anhelo que ahora está en el alma de Verónica. Nueva York estaba en sintonía con ella. No podría caminar mucho, que la llevaran en autobús por delante de estos palacios y monumentos, la arquitectura es música congelada en la piedra. Cuando informó a su familia de su marcha, Ion no pareció oírla, pero Billy, haciendo clic con el ratón, preguntó: ¿Has decidido tomarte unas vacaciones? Sí. Y Verónica arrojó el jersey en su bolso con tanta fuerza, como si esperara que se hiciera añicos y el tintineo de los fragmentos le diera placer. El gran autobús turístico solo estaba lleno en un tercio. Verónica se sentó lejos de todos, en la parte de atrás, sola. Se puso una almohada bajo el cuello y se tapó con un plaid. Los tapones para los oídos que había comprado en la farmacia la ayudaron a casi no oír la película Shirley Weasley, que estaban pasando en la televisión. Verónica cerró los ojos. En semejante anabiosis, saliendo de ella solo en las paradas sanitarias, llegó a Nueva York. El autobús frenó cerca de la estación de tren y subió a bordo, a la guía turística, una mujer delgada de unos 50 años que se presentó como Natalie. Llevaba un abrigo azul y una gorra azul oscuro con una pluma. En cualquier otra ciudad, Natalie habría destacado porque era algo esquivo a una dama del siglo XIX. Pero en Nueva York, encajaba. Natalie hablaba tanto, con los inevitables, mira a la izquierda, mira a la derecha, que pronto Verónica solo oyó el murmullo de su voz, no las palabras. La voz no era molesta. Probablemente, la guía turística también tenía tacto en la vida. Verónica pagó por adelantado una habitación de hotel independiente. Pero se llevó una sorpresa. En realidad no era un hotel, sino un hostal de rango inferior. Estaba situado en un edificio antiguo, en un antiguo apartamento de lujo. Había molduras en el techo, varias chimeneas. En la entrada, en una pequeña habitación que debía de pertenecer al servicio, estaba sentada la recepcionista. Dudó antes de darle la llave a Verónica. ¿Sabe qué? Deje que le ponga en otra habitación, sugirió. Es sencilla y miserable, diminuta, vacía, solo hay una cama y una mesilla de noche, y una ventana al patio. El patio es lúgubre, si lo miras todo el día, querrás ahorcarte. Te daré una habitación con 9 camas, vivirás allí solo. No hay mucha gente aquí ahora, el albergue está vacío. No alojaré a nadie más durante 2 noches. Pero la habitación es grande, y las ventanas dan al río Fontanka. Casi todo el espacio de la habitación de 9 camas estaba ocupado por literas. Pero en un rincón había la chimenea más grande que Verónica había visto nunca. Por supuesto, nunca se había encendido en las últimas décadas, pero era tan fácil imaginarse el fuego. La chimenea estaba decorada con ángeles moldeados. Verónica, sin encender la aurora, se fue a la cama junto a la ventana y se quedó sentada largo rato,
mirando las luces que bailaban en el agua del río y casi sintiendo el calor fantasmal de la chimenea con la espalda. Se sentía un poco perdida en los siglos, y estaba por ver si podría encontrar el camino de vuelta al presente. Era hora de comer algo. Verónica no había comido nada desde ayer. La recepcionista casi dijo que había una nevera, té, café y galletas en la sala. En principio, podría haberse conformado con eso. Pero Verónica quería pasear por la ciudad, sentir sus calles bajo sus pies. Al menos durante un rato, pero para sentir que pertenecía a este lugar. La fuerza le venía de alguna parte. Decidió caminar hasta Gostinidvor. Su madre solía llevarla allí, y en la cafetería compró un postre, que Verónica recordó para siempre, porque nunca había probado nada igual. Algo entre nata y gelatina, de color chocolate. Era la oportunidad de volver a su infancia y comer un postre así por segunda vez en su vida. Verónica caminó y se sorprendió de no ver nieve ni hielo en Nevsky. Pensó que los conserjes echaban la cabeza hacia atrás, respiraban sobre los copos de nieve y estos se derretían sin llegar al suelo. En el paso subterráneo había souvenirs a la venta. ¿Llevo algo a casa o no? A la gente de casa no le importa que se haya ido. Quería llevarle a su marido algo anecdótico, algo dirigido a los extranjeros. Billy le parecía tan extranjero ahora. Llévale este sombrero tricolor con rayas blancas, azules y rojas, una balalaica de juguete y una botella de vodka. Aunque ni siquiera se dará cuenta de la indirecta. Solo se beberá el vodka. Desde una puerta del Gostinidvor olía el metro, el subterráneo. Verónica entró por la otra, la tienda propiamente dicha. Subió al segundo piso y miró a su alrededor, ¿en qué dirección ir? No se acordaba de nada. Giró a la derecha y caminó durante un buen rato, rodeando el enorme edificio. Pero encontró la cafetería. Aquí todavía servían postres, todo un lujo para Verónica, porque en su ciudad natal no existían. Sin embargo, ella no era una gran caminante en cafés y restaurantes y tal vez simplemente no lo sabía. Verónica cogió una torre hinchada de color rosa en un plato de porcelana y cacao. Se sentó en una mesa. La cafetería estaba casi vacía. Además de Verónica, había otro hombre sentado cerca. Sorbía lentamente su café de una taza diminuta. Sus ojos estaban en su teléfono. Verónica le miró sin prisa, así que no tuvo miedo de encontrarse con sus ojos. Lo miró, sin creérselo. Luego se levantó y se sentó a su mesa. «Mickey», dijo. «¿Lo reconoces?» Habían estado juntos en el instituto. Solo que Verónica era una chica correcta y hogareña a la que había que cortejar amablemente, proponerle matrimonio y llevársela. Y Mickey tenía mucho talento, era encantador e indefenso. Y esa combinación lo hacía irresistible. Verónica sabía que había chicas por todas partes detrás de Mickey y ni siquiera intentaba acercarse a él, no veía a Mickey como alguien a quien pudiera amar. Odiaba competir, rivalizar, tomar el relevo de los demás. Sus compañeros de clase le recordaban a perros peleándose por un hueso. Pero una vez conoció a Mickey en la biblioteca. Era una biblioteca enorme, regional, ocupaba un tercio del teatro de la ópera. El propio teatro en el centro, un ala la biblioteca, la otra la escuela coreográfica. Verónica, eligiendo libros, se imaginaba cómo vivían los niños del internado, futuros bailarines y bailarinas. Hay escaleras enormes, barrotes de hierro en las ventanas, techos en algún lugar del cielo. Siempre hace frío. Y los niños manangélicos corretean con ropa ligera, medias, leotardos, faldas. Como gorriones. Se mueren de hambre porque no pueden engordar. Algunos están saltando arriba y abajo de estas escaleras, gorjeando. Y algunos tienen nostalgia. Cada vez que salía de aquí a oscuras, Verónica se quedaba en la sala de lectura hasta que cerraba la biblioteca, veía las luces del segundo piso en las ventanas de los dormitorios del internado, y en el tercer piso las chicas trabajaban en el telar. Verónica imaginó que no salían del teatro, como princesas de un castillo encantado. La sala de ensayos de los dormitorios y el escenario, ese era todo su mundo.
También la biblioteca estaba dividida en 3 partes, la sala de lectura, el depósito de libros y el departamento de libros raros. En la sala de lectura, donde los estudiantes trabajaban la mayor parte del tiempo, una chica muy guapa repartía libros. Parecía una mulata, con la piel lisa y oscura, enormes ojos negros y pelo rizado. Cuando Verónica leyó una novela de George Amado, pensó que así debía ser Teresa Batista, cansada de luchar. Al departamento de libros raros se accedía por un pasadizo independiente bajo el tejado. A lo largo de la escalera semioscura había el tipo de trastos que se ven en las casas viejas. Un piano carcomido, un decrépito chal de punto, que ya apestaba a polvo, un aparador tallado de Dios sabe qué siglo. Parecía que arriba te encontrarías con el desván, donde habría aún más de estos trastos. Pero no, el departamento de libros raros eran 2 habitaciones contiguas, que habrían sido luminosas de no ser por las palomas que se aferraban a los alféizares de las ventanas. Si se abrían las ventanas, solo se oía el susurro de sus alas durante todo el día, a partir del amanecer. Pero aquella vez Verónica llegó tarde. Era diciembre, estaba anocheciendo, afuera hacía 30 bajo cero y las ventanas estaban decoradas con brillantes dibujos de escarcha. Mickey también estaba aquí. Ambos tuvieron que esperar a que una vieja bibliotecaria con un mantón de plumas colgado del hombro encontrara los libros que habían pedido en la sala contigua. Se quedaron de pie junto a la ventana, arañando dibujos en el cristal helado por no tener nada que hacer. Verónica, con su manicura, lo hacía mejor. Lo único que la sorprendió fue que la escarcha no estaba fría. Era como polvo de dientes. Pero el vaso ya estaba helado. ¿Para tu diploma?, preguntó a Mickey, refiriéndose a los libros por los que había venido. Habló simplemente para no hacer ruido. Verónica tuvo que acordarse de mantenerse alejada de Mickey. Sí, dijo simplemente, y le sonrió como si hubieran sido amigos durante 1000 años, y Verónica fuera su alma gemela. Vine al departamento de historia por la Edad Media, por romance, y me dieron el tema, propiedad alodial de los campesinos en algún siglo. Edad Media, lo leyó la vicedecana, una mujer mayor y pesada, que ni siquiera mentalmente podía identificarse con el ambiente romántico. ¿Qué esperaba?, preguntó Verónica, que le pidiera que escribiera como los cascos de los caballos en los que cabalgaban los caballeros arrancaban chispas de las aceras de París. Quería razonar con él, decirle que uno nunca debe hacer público su amor. Le impactó el Sol de los Muertos de Zhmelev, Crimea en la Guerra Civil, su tragedia, comparada con la que Shakespeare parecía un amable cuento de hadas. Verónica siempre se ha sentido atraída por las tragedias, incluso en contra de su voluntad. Le quemaban el corazón, todo lo demás le parecía nimio, insignificante. ¡Qué tiempos, qué héroes! Pero nunca había dicho una palabra de ello a su supervisor, y ahora esperaba que le trajeran un archivo de periódicos viejos. Consiguió el tema, la prensa socialista menchevique de 1917. Se puede escribir una tesis sin amor, dijo Mickey, solo tienes que dedicarle un trozo de tu vida. Es solo un trabajo. Escribir una tesis es como traer un saco de patatas del mercado. ¿Qué no se puede escribir sin amor? Verónica entrecerró los ojos, aunque la luz de la habitación era tenue por una sola bombilla, desnuda, que colgaba de un largo cable. ¿Un libro?, dijo Mickey. ¿Estás escribiendo un libro ahora? Ya ves la pena que me da. Había 3 cuadernos generales, estaba terminando el último. Verónica sabía por qué escribía en cuadernos. Ni en una tableta, ni en un portátil. Escribía en un papel. Los profesores no molestaban en este caso, pensaban que el alumno escribía lo que le decían. Solo un esquema. Como el resto de nosotros. Cuando sonaba el timbre, Mickey levantaba la vista, como si estuviera fuera de su mundo. ¿Qué clase teníamos?, preguntaba. Y ahora su novela sin terminar ha sido robada. Probablemente chicas de dormitorio, groupies. No les importa si es una corbata, una colilla de cigarrillo, un pedazo de ropa interior o un libro. Mientras sea de su ídolo. Pero no puedo, dijo Mickey, casi desesperadamente, aunque me lo devuelvan, no puedo seguir. Alguien lo ha estado leyendo.
Es como si hubieran metido sus sucios pies en él. ¿Qué sentido tiene? ¿A quién le importa tanto como a mí? Miró a Verónica con una mirada tan infantil e impotente que solo en ese momento se dio cuenta de por qué todos le necesitaban. Siempre está con la mente abierta. Es como sentarse junto a la estufa y calentarse las manos. No importa lo que dure el fuego. Pero ese dichoso momento en que la llama de otra persona se acerca. Mickey no tenía buen aspecto ahora. Alto, parecía más bajo. Más joven aún, más viejo. ¿Betty? Dijo, Dios mío, Betty. Apartó el teléfono y le cogió las manos. No dudó ni un segundo. Sus manos estaban calientes, las de ella frías. ¿Vives aquí?, preguntó. ¿Cuánto hace que vives aquí? ¿Cómo es posible que no nos conozcamos? Verónica cerró los ojos. Quiso decir que uno podía vivir en la misma calle, o incluso en la misma casa, y no conocerse nunca. Pero las palabras se le escaparon y no entendió por qué de repente perdió el suelo bajo sus pies. Hacía años que no pensaba en Mickey. Pero resultó que lo necesitaba tanto que estaba mareada. ¿Por qué? Él la había traído a la cabaña. Más tarde se dio cuenta de que hablaba de una casa de campo, un lugar donde la familia pasaba las vacaciones. Entonces vio una casa. Una casa de cuento de hadas en un bosque nevado. La nieve aquí era tan pura. Su blancura no tenía nada que ver con el hombre. Un vestido de ángel. Mickey abrió la puerta peatonal con dificultad, caminó hasta la casa de campo en este blanco virgen, uniéndose a ella. Verónica no se preguntó si vivía aquí, si la había traído a casa de otra persona. Ahora no importaba. Un cuervo voló, la nieve cayó de una rama, y Verónica sintió que estaba fuera del tiempo. Era como si estuviera en el umbral entre la infancia y la adolescencia, y todo lo que tenía por delante era como una pizarra en blanco. Podían moldear un muñeco de nieve, hacer un ángel, tumbados en la nieve y agitando los brazos como alas, y podían besarse, abrazándose tan fuerte. Se dejaron llevar y perdieron el equilibrio, pero no se tambalearon intentando salir del montón de nieve, sino que siguieron bebiéndose el uno al otro, y los labios fríos y golosos eran más embriagadores que el champán. Ella pensó que nunca volvería a tener esto en su vida. Las llamas del horno holandés ardían, y Mickey había dejado la puerta abierta, y el calor fluía hacia ellos, y el propio horno estaba tan caliente que el metal parecía rosado y transparente, un poco más y gotearía. Y pasó mucho tiempo antes de que el horno se enfriara, cuando las llamas se apagaron y el fuego parpadeó sobre las brasas. Verónica y Mickey contemplaron la oscura ciudad nocturna con las ventanas resplandecientes. La pequeña habitación era todo lo que había en la cama. Yacían exhaustos, incapaces de levantar los brazos, incapaces de subir la sábana. Finalmente, Verónica tocó la frente del hombre. Estaba húmeda de sudor. Gotas gruesas. Verónica se puso boca arriba, sintiendo una ligereza en el cuerpo que nunca antes había sentido. Era como si ahora no le perteneciera a ella, sino a otra mujer más joven. No había vergüenza ni reproche. Se te ha ido la olla, madre, has perdido la cabeza a tu edad. Si el alma no envejece, ahora el cuerpo la alcanzaba, volvía a ser uno con ella. Y todo estaba bien en esta tierra. Tengo sed, dijo Verónica. Tenía la voz ronca. Ahora pondré la tetera. Mickey se levantó, despacio, no inmediatamente, como si estuviera mareado y temiera perder el equilibrio. Abrió la puerta. Verónica pensó que era un armario, pero Mickey encendió la luz y resultó ser una cocina, bastante grande. Echó agua en el hervidor eléctrico y un minuto después retumbó. ¿Por qué no vives aquí en invierno?, preguntó Verónica. Siempre has querido intimidad. Pero aquí estás en una realidad paralela, en otro mundo. Mickey volvió con 2 tazas de té. Las tazas eran lisas, de distintos colores. Una en damero rojo y verde, la otra con un osito de peluche disfrazado de Papá Noel. Es la dacha de mi suegra, dijo con una sonrisa, la odio. ¿La dacha o la de tu suegra?, aclaró Verónica. Se sentó y se subió la sábana hasta casi la garganta.
Fue entonces cuando apareció el cansancio. Y no había nadie a quien culpar. ¿Por qué Verónica pensaba que todo había vuelto con la libertad que ambas habían tenido una vez? Ambos están conectados. Ella solo estaba saciando la sed que le había entrado tan de repente, y no era por el té. Así que ahora aguanta, tonta, y habla en tono neutro para que ni siquiera sospeche lo dolida que estás. «Háblame de tu familia», preguntó Verónica, recostándose en las almohadas. Echó la cabeza hacia atrás, mirando al techo. Tal vez así evitaría que se le saltaran las lágrimas, pero, en todo caso, le rodarían por las sienes, casi imperceptiblemente. «¿Quién es tu mujer, tu suegra?» «Y la hija». «Todas las mujeres». «¿Quieres a tu mujer?» «Está enferma. No puedo dejarla». Intentó, más de una vez, irse, volver a vivir solo. Se enamoró de una chica bonita, esperaba un paraíso para dos, para Adán y Eva, pero era una trampa. Eva era como la misma serpiente. Su suegra estaba detrás de ella, y ambas empujaban a Mickey a trabajar. Arar y ganar. Arar, arar, arar. Cuando Mickey intentó acudir a otras mujeres, con la secreta esperanza de que fueran más fuertes que Eva y le ayudaran a liberarse, la esposa y la suegra acudieron a la abuela y leyeron conjuros junto a ella. Recientemente, a la esposa le diagnosticaron un cáncer. Le dijo a Mickey, «Es por tu forma de beber». Ahora está en el hospital, recibiendo quimioterapia. Los médicos dicen que se pondrá bien. ¿Escribes libros? Escribo discursos para funcionarios del gobierno, dijo Mickey. Les gusta hablar claro. Y pagan mucho dinero para parecer inteligentes. Y los médicos necesitan mucho dinero. Se quedaron callados un rato. ¿Traerás a tu mujer a la cabaña en primavera?, dijo Verónica. Sí, convino Mickey, necesita aire fresco. Su suegra hará mermelada de manzana. Y la hija se aburrirá y suplicará volver a la ciudad. Veía toda su vida por delante. Sabía que no cambiaría. Y no intentó cambiar nada. Le cortaron las alas. No por la conspiración, sino por la culpa. Verónica se quedó atrás del grupo y sacó billetes de tren. Llamó a casa, y extrañamente, contestó al teléfono su hijo, tan ausente últimamente que solo venía a casa por la noche, y no siempre. Verónica le informó brevemente de que volvería un día después y pulsó off para evitar ser interrogada. Aunque era poco probable que John preguntara nada, tenía poco interés en la vida de su madre. Verónica tenía el estante de abajo, en un compartimento. Los vecinos resultaron ser agradables. Una chica estudiante, volviendo a casa por las vacaciones. Ella dijo, no puedo comer en el camino, me mareo. Solo tomo fruta. Y durante todo el trayecto en el compartimento olía a mandarinas de Año Nuevo, que llevaba Aurora. Y había dos hombres jóvenes y educados que viajaban en viaje de negocios. Podrían haber formado una compañía amistosa, bebiendo coñac o champán y charlando. Pero Verónica se pasó todo el viaje de cara a la pared. Comprendió que tal comportamiento interfería con los vecinos, que sería necesario sentarse, moverse para que los hombres pudieran comer en la mesa. Pero no pudo. Al principio los compañeros se callaron, pensando que la mujer estaba dormida. Luego se acostumbraron y dejaron de fijarse en ella. Como un tronco. Nadie se encontró con Verónica. Rechazó un taxi en la estación y caminó, aunque estaba lejos. Arrastró tras de sí su bolsa de ruedas y sintió lo mucho que no quería volver a casa. Por primera vez en su vida. Y también se dio cuenta de que ya no viviría con Billy. Antes había buscado opciones, compromisos. Podía ir en cualquier dirección. Ahora se dio cuenta de que no podía. Es demasiado doloroso. Se dio cuenta de que antes era como vivir en el cuerpo de otra persona y tratar de adaptarse a él. Y ahora se acabó. Se acabó. John abrió la puerta de su madre. Verónica volvió a sorprenderse de que no hubiera nadie en casa a esas horas. Billy debía estar en el trabajo, John en el instituto.
Pero la puerta estaba cerrada con pestillo. Y había un montón de gente en casa. Su hijo y una chica desconocida, alta, pelirroja, con los ojos muy abiertos, que también había salido al pasillo para encontrarse con Verónica. Y con ella, un niño de unos 5 años, muy parecido a la niña. El mismo pelo color zanahoria. «Mamá», dijo John, y a Verónica se le encogió el corazón porque hacía tanto tiempo que su hijo no empezaba una conversación con ella con esa palabra. «Mamá, estos son Nancy y Michael. Nancy y yo nos casamos. Ayer». Tragó saliva con nerviosismo. «¿Tenías prisa antes de que yo llegara?», preguntó Verónica. Tenía la cara desencajada. Se había convertido en una máscara. Verónica fue a la cocina y abrió la nevera. Los estantes estaban casi vacíos. «¿Comieron sin mí?», preguntó. Si casarse era algo que podía hacerse entre medias para ellos, ¿por qué iba a ser diferente para ella? Se preguntó por la compra. Si debía o no ir a la tienda a por ellos. Por la noche hubo un consejo familiar. Nancy no asistió al principio, ya que tenía que acostar a su hijo. El resto de la familia se sentó alrededor de la mesa en la cocina. Ya nadie se sentía parte del todo, cada uno estaba por su cuenta. La familia se había desmoronado. ¿No volviste a casa porque te quedabas con ella, con Nancy?, preguntó Verónica a su hijo, así sin más. «Mamá, ¿por qué te sorprendes? Hoy en día, las citas empiezan donde solían terminar. Y firmamos con nuestros nombres para que nadie dictara después. Si debíamos estar juntos, separarnos, casarnos, no casarnos. Lo decidimos y nos casamos». Billy se miró las manos. «Tengo entendido que Nancy vivía con sus padres, pero ahora se ha mudado contigo». Ya sabía que Verónica le había dicho a su marido que lo dejaba. Si tenía alguna idea de cómo seguir adelante, tenía que decidirse a toda prisa. El suelo estaba bajo sus pies. «No compartiré el apartamento», dijo Billy, «me compraré algo, una habitación, una casita. Venderé las acciones». Tenía una herencia de su padre, que había trabajado en el norte toda su vida. Antes, Billy soñaba con viajar, quería ver mundo. Ahora invertiría en una casa. «¿Y tú eres mamá?», preguntó John. Para él era secundario que sus padres se divorciaran. Lo que importaba era cómo se alojarían todos ahora. ¿No acosarían a Nancy? ¿Sería feliz? La pelirroja salió del dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. El niño se durmió. No le había dicho una palabra a Verónica en todo el día, pero en ese momento se acercó a la mesa y tomó asiento en el consejo familiar. «Tengo una propuesta», dijo. «Hay una casa de campo, herencia de la abuela en Alepole. Ella me la dejó en herencia. Te la cedo. Puedes mudarte allí y nosotros nos quedaremos aquí». Todavía no llamaba a Verónica por su nombre de pila o, Dios no lo quiera, madre. Alepol, Alexandrovskoepol, era el barrio más cutre de la ciudad, todo privado. Los nuevos no construían mansiones aquí. No había bosques, ríos ni lagos cerca. No había nada de naturaleza, solo casas de madera abarrotadas construidas a mediados del siglo pasado. Los que iban a Alepole se iban para siempre. Era casi imposible vender una casa aquí, cambiarla por algo más decente. Cualquiera en el lugar de Verónica habría montado un escándalo. Gritando y rompiendo platos. ¿Me estás echando de mi propio apartamento? Adelante. Pide una hipoteca, y lárgate de aquí. Verónica cree que su hijo se va y no lo volverá a ver a menos que lo persiga como un perro, rogando por atención. Nancy pondrá a John en su contra. Dirá que su madre quiere quedarse sola en un piso de 3 habitaciones y nos sacudirá como el estiércol de una pala. Será aún peor si Billy se va y viven en ese apartamento Verónica y los pequeños. Nancy la mirará como si no fuera nada. Como si no fuera nada. Y así día tras día, mes tras mes, porque Verónica no quería entrar en sus planes. «Está bien, iré a esa cabaña», dijo Verónica. «Tiene todas las comodidades». Nancy fue generosa con la explicación,
lo haremos todo a través del MFC para que sea legal. Y no hay vuelta atrás. Incluso Billy, indiferente al hogar, miró a Verónica con sorpresa. No creía que ella estuviera de acuerdo. Así, sin más, en unos minutos, habían acordado entregar a la pelirroja todo lo que poseían, todo lo que habían acumulado a lo largo de los años. Voy a acostarme, Verónica se levantó. Tenía la garganta seca, pero no quería montar una fiesta del té delante de ellos, se sirvió un vaso de agua, blanca lechosa por el cloro, y se lo bebió de un trago. El MFC abre mañana a las 9, dijo Nancy tras ella. La voz de la pelirroja era casi benévola. Tal vez no pensara que ganaría tan fácilmente. Verónica entró en el dormitorio sin encender el oure, hizo la cama y se tumbó. Se envolvió en la manta como en un capullo. Pronto Billy vendría y se tumbaría a su lado, porque no tenía otro sitio a donde ir. Y se quedarían dormidos, cada uno girando hacia su lado. Todo se hizo con sorprendente rapidez, como si la decisión final no la hubieran tomado ellos, sino alguien de arriba. El papeleo se hacía en un santiamén. Siempre tenían que rogar, aclarar, correr 10 veces por cada papel, y aquí. Billy compró una habitación de 13 metros. La casa era un antiguo dormitorio. La habitación en sí estaba bien reparado y tenía una gran vista de la ciudad de abajo. Pero el resto no era más que un retrete, una ducha, una cocina, como un dormitorio sucio y destartalado de los años 90. Billy también había aceptado casi la primera opción que le ofrecieron. Cada uno de los cónyuges estaba ansioso por alejarse, ansioso por estar solo, no importaba dónde. Verónica se llevó su portátil y su bolsa de lona. Ion y Nancy no ayudaron con la mudanza. El hijo necesitaba ir al instituto, Nancy al hospital. Trabajaba como enfermera en un departamento de cirugía plástica. La más cara. Nancy le explicó las direcciones, le dio un manojo de llaves. Esta es para la casa, esta es para la casa de baños, creo que es para el garaje, la cocina de verano, ya te darás cuenta. Verónica subió al doble, fue a la terminal. Sabía que el autobús pasaba junto al templo, pero como si fuera la primera vez que se fijaba en las cúpulas doradas, cruzó, marcando apenas los movimientos, desapercibida para los demás. Comenzaba una nueva vida. Al principio el doble estaba lleno hasta los topes, y luego quedaron dos abuelas en el salón. Miraron abiertamente a Verónica. Durante muchos años de viajes de ida y vuelta a la ciudad, las abuelas ya conocían a todos los que viajaban con ellas. Esta mujer era nueva. El autobús hizo lentamente un círculo y se detuvo. Aquí estaba el centro de la vida local. Todo a su alrededor era pequeño, como un juguete. Una pequeña tienda de comestibles, el letrero decía, bueno. Incluso había una barbería. Verónica imaginó que las mismas ancianas que cabalgaban con ella habían venido aquí toda la vida a arreglarse el pelo. Y ahora el peluquero había envejecido con ellas, y cortaba el pelo de las clientas casi a ciegas, tanteándoles la cabeza. No podía quitarse de la cabeza esta imagen absurda. Verónica deambuló durante mucho tiempo, llevando en la mano un trozo de papel con la dirección 14 de la calle Victory. Todos los que se cruzaban con ella por el camino la escrutaban. ¿Qué busca? Finalmente, una anciana la llamó, lo conozco todo aquí, solía trabajar aquí como cartero. Verónica se sintió avergonzada, y en lugar de dar la dirección, por alguna razón describió la foto que Nancy le había enseñado en su teléfono. Estoy buscando una casa como esta. Es marrón con contraventanas azules. Hay muchas por aquí, dijo la mujer, contraventanas azules por todas partes. Y las tablas, ya sabes, son marrones. Finalmente, le dijeron a Verónica dónde estaba la calle Victoria. Por alguna razón, incluso aquí, no todo el mundo la conocía. Ni siquiera era una calle, era un callejón. Hay una casa, rica, de ladrillo, de 2 plantas. Y al lado, su choza. Una valla inclinada, paredes de madera, antaño pintadas de color chocolate,
cervales bajo la ventana, los pájaros aún no habían tenido tiempo de picotear todas las vallas, y los racimos rojos asomaban por debajo de los mullidos gorros de nieve. Verónica caminó hacia su casa, cayendo por la nieve como Mickey había hecho hacía un rato. Solo que aquí no había suegra, ni esposa. Ella, Verónica, ya no era prácticamente la esposa de nadie. Nancy le había dicho, hay una caldera de gas. Pero su hijo no se detuvo. ¿A dónde irás, mamá? A la casa particular de un mendigo. Espera al menos hasta la primavera, cuando haga calor. No sabes cómo calentar esta misma caldera. Vamos, al menos iré contigo, te enseñaré. Ni siquiera podía esperar a los demás. Mickey está en el negocio, tratando a su mujer y ya no intenta alejarse de ella. Billy está sentado bajo el techo del dormitorio, jugando al solitario sin fin. Todo lo que necesita es internet y electricidad. Tenía electricidad en su cabaña. Antes de eso, Verónica jugueteó con la cerradura durante mucho tiempo, intentando encontrar la llave. Parecía encajar, pero no quería girar, y sus dedos ya estaban helados. No había ni una sola persona en la calle Victoria, nadie a quien pedir ayuda. Finalmente, consiguió abrir la cerradura, la sacó de la bisagra de hierro. Una pequeña veranda, o un pajar. El suelo está algo inclinado. Y hay una pila de cosas que los dueños pensaron que no necesitaban. Un viejo aparador, no una antigüedad, solo un aparador soviético con vidrio deslustrado. Una silla vienesa rota, esteras dobladas, algunas palanganas, trapos. La cocina estaba en penumbra, la única ventana daba a una alta valla de tablas. Las paredes, pintadas de verde, el frigorífico entreabierto, cubierto de moho por dentro, una cocina de 2 fuegos. Verónica giró el interruptor de la luz, había luz. Pero eso era todo. Tonta, ni siquiera había preguntado si había agua en la casa. Al parecer, no. Había una cisterna sobre el fregadero oxidado, un cubo en el suelo. A la derecha de la cocina hay una pequeña habitación. También en penumbra, con una ventana que da a la misma valla. Lo único que cabe aquí es una cama estrecha y un armario doble a los pies. Y qué frío hacía en todas partes. Verónica entró en otra habitación, más grande y luminosa, con 3 ventanas. Y, completamente vacía. Solo un espejo ovalado en la pared la saludó al entrar. Y probablemente había iconos colgados en aquel rincón. Nadie había vivido aquí desde hacía mucho tiempo, el papel pintado había visto tanto el frío del invierno como el calor del verano, se había despegado de la pared, burbujado en algunos lugares, manchado en otros, ennegrecido cerca del suelo. Pero estos cuadrados claros. Los iconos han sido retirados, tal vez vendidos. O regalados a los amigos de la anciana muerta, a los que aún vivían, para que rezaran por su alma. En el suelo, los libros estaban apilados al azar. Parecían haber sido arrastrados a un rincón como si fueran basura. Eran viejos libros de texto. ¿Quién había estado estudiando con ellos? Mientras se enderezaba, Verónica echó otro vistazo al espejo y creyó ver algo parpadear en él. Se levantó sobresaltada, miró. Durante la siguiente media hora caminó por la cabaña, con la nieve hasta las rodillas, inspeccionando sus pertenencias. La puerta de madera del retrete no cerraba, había que quitar la nieve con una pala. El garaje está agrietado por toda la pared como un zigzag de rayos. Unos terribles graneros contiguos están completamente derruidos, el tejado de uno de ellos se está cayendo. Está oscuro por dentro y todo está amontonado con vigas, tablas. Y en el otro, en el lado opuesto de la casa había un anexo, y había una cerradura nueva en la puerta. Por supuesto, hay una caldera de gas dentro. Había que arreglarla, pedirle a alguien que la encendiera, llamar a un maestro. Pero se acercaba la noche y Verónica sabía que nadie lo haría hoy. ¿Cómo iba a pasar la noche? Tenía mucho frío. Pero de nuevo se dirigió a la estación de autobuses. El doble esperaba pasajeros. La mayor tentación era subir e irse a casa. Darse un baño, tumbarse en una cama caliente.
Pero Verónica sabía que, en general, ya no era su casa, y nadie la esperaba allí. A su hijo no le importaría, pero qué disgusto se llevaría Nancy si Verónica volvía. En la ferretería, Verónica compró un calentador, en la tienda de comestibles, té, azúcar, una botella de agua de 5 litros, pan y salchichas. Ahora, al menos, podría pasar la noche. Si cerraba la puerta de la pequeña habitación, probablemente podría calentarse. Después nunca pudo olvidar su impotencia y las lágrimas que le brotaron aquella noche. Como había lavado el plato y el cuchillo sobre el cubo, cortado bocadillos, preparado té en una jarra de medio litro. Como se había quedado dormida, metiéndose en la cama con el abrigo puesto y tratando de calentar la fría y húmeda almohada con la mejilla. Se despertó a menudo durante la noche, probablemente cada hora. Y oyó aullar a un perro en algún lugar cercano. No podía ser un lobo, aunque no estaba lejos del bosque, pero aún así había calles, casas, gente. El perro aullaba de forma tan ensordecedora y desesperada que parecía que nada podía quitarle esa añoranza. Por la mañana, Verónica se dio cuenta de que había llegado la helada. El pequeño calefactor ya era completamente inútil. No podía calentar la habitación a una temperatura en la que se pudiera vivir. Verónica se estaba muriendo de frío. Sus dedos helados cometieron el error de pulsar los botones del teléfono. Llamó a los del gas, le dijeron que esperara a que vinieran, comprobaran y encendieran la caldera. Verónica tenía muchas ganas de ir al menos a la tienda, no había nada que comer y la tienda estaba caliente. Pero tenía miedo de que si no cogían a la casera, dieran media vuelta y se marcharan. Y ella no sobreviviría a la segunda noche con tanto frío. Verónica salió al porche. Y sus mejillas se cubrieron inmediatamente de escarcha, sus pestañas se volvieron escarchadas. Verónica decidió limpiar la nieve del camino hacia el retrete donde estaba la caldera. Dio la vuelta a la casa y se quedó atónita. Había una bestia sentada en la propiedad del vecino. Un enorme perro blanco, como ella nunca había visto antes. Ni siquiera parecía un perro, más bien un león. No había ninguna valla entre ella y el perro. La valla era solo una reja, que la bestia podía saltar de un salto, o derribar si se lanzaba sobre ella con el pecho. Entonces Verónica se dio cuenta de que el perro estaba sujeto por una cadena. La cadena era gruesa, de hierro, pero era corta, así que no podía correr, no podía estirar las patas. Y la caja no era un refugio, sino un corral, con 3 paredes y un techo. Por eso aullabas, dijo Verónica en voz baja, hacía mucho frío y no tenías dónde esconderte. Un hombre no la habría oído. Pero el perro movió las orejas, mostrando que había oído cada palabra. Y siguió mirando a Verónica. Y no había en sus ojos la rabia feroz de un perro que había pasado todo su siglo con una cadena y ya se estaba volviendo loco. Verónica leyó en su mirada, clavada en ella, sabiduría y voluntad de aguantar hasta que nada pudiera cambiar. Cerca del perro, ahora Verónica recordaba la raza de Alabai, había un cuenco. Poco profundo, vacío. Probablemente se utilizaba para la comida. No había un segundo cuenco para el agua. ¿Cómo bebes?, preguntó al animal en voz más alta. ¿O solo comes nieve? Espera, ahora vuelvo. Trajo algunas sobras de salchichas y pan. Daba miedo acercarse al perro. Verónica lanzó la comida, nunca había sido muy buena tiradora, pero ahora el perro cogía la comida en el aire y se la tragaba sin masticar. Y Verónica no tenía agua. Nada de agua. Podía sentarse junto a la lavaví y masticar nieve. Cuando vinieron a conectar la caldera a su relmente, jóvenes chicos, ella les pagó extra y pidió. Entiendo, no su departamento. Pero tal vez usted me puede decir cómo conseguir agua aquí. ¿De dónde sacarla? Se dio cuenta de que ahora, con frío, cansada tras una noche en vela, sin maquillaje, les parecía solo una tía vieja congraciada. Uno de los tipos, el que se estaba embolsando el dinero, respondió con condescendencia. Hay una cañería de agua calle abajo, casera. Si funciona, puede coger un cubo de allí. Y me pareció ver un pozo en tu casa.
Allí, la tapa es plana. Compruébalo también. El agua del pozo fluía en un pequeño hilo. Verónica tardó mucho en llenar el cubo. Pero ahora que la casa estaba caliente, pensó que podría arreglárselas con el resto. Puso las cosas en el armario. Llevó la mesa de la cocina a la habitación grande y luminosa. Este sería su lugar de trabajo. Hacía tiempo que Verónica había dejado la redacción, había encontrado un cliente para el que escribía historias. El cliente le enviaba historias, Verónica las llenaba de carne y hueso, intentaba darles vida. Ella misma las llamaba historias de indios. Casualidades sin precedentes, gemelos, villanos, machos y bellezas. El mal era invariablemente castigado al final, y todos los inmerecidamente humillados e insultados ganaban riqueza, felicidad y amor hasta la tumba. Para ella, era un ingreso que le permitía alimentarse. Después de comer, Verónica se tomó un descanso. Miró la casa que le habían regalado con otros ojos. Viviría aquí, tal vez envejecería junto a esta casa. Verónica sintió la paz de estar sola. No pensó en su hijo, ni en su exmarido, ni en Mickey. Cada uno había elegido su propio camino, y sus nervios crispados necesitaban tranquilidad. Verónica calentó agua y la vertió, tibia, en una olla. Hoy, cuando fue a la tienda, no solo compró comida para ella, sino también para su perro. Nunca había tenido un perro, no sabía qué comprar. Así que puso al azar una bolsa de chapi en su cesta. El animal yacía en su sitio. Sobre la nieve, acurrucado, con las patas metidas bajo el cuerpo. Una olla de agua humeaba. ¿Quieres comer?, preguntó Verónica al perro. Se acercó y el perro se levantó. ¿Qué había en este movimiento de su disposición a coger comida? ¿O una amenaza, un mensaje al huésped no invitado para que no cruzara la línea? Verónica dejó la maceta sobre la nieve y buscó con la mirada. Luego rompió una rama marchita de un manzano y la utilizó para empujar el agua hacia el perro. ¿Qué sed tenía? Se olvidó de todo, ávidos tragos, lamió la olla ya vacía. Olisqueó la bolsa rota de chapi y se alejó. Cuando empezó a oscurecer, Verónica seguía trabajando. El silencio la tranquilizaba, y ahora se daba cuenta de que necesitaba estar sola mucho tiempo. Se levantó para echar agua en el pequeño hervidor eléctrico que había comprado hoy. Se miró en el espejo y se estremeció. Reflejaba la misma habitación en la que estaba ahora. La misma penumbra, con la única luz procedente de la cocina. Pero en la habitación más allá del espejo había cosas que no estaban allí. Verónica podía ver el borde de la mesa y el mantel de brocado que colgaba de ella. Y un sofá contra la pared opuesta. Y en el sofá había un hombre sentado. No podía distinguir los rasgos de su rostro. Pero pudo ver que aún no era viejo, moreno y que la miraba fijamente. Verónica recordó la adivinación de la que le había hablado su abuela. Da miedo, se dijo. Antes de la adivinación, hay que sacar todos los iconos de casa. Y luego encender velas, poner dos espejos uno frente al otro, sentarse frente a ellos y esperar. Y puede que, algún tiempo después, en el pasillo de espejos veas a un hombre que viene hacia ti. Así será tu alma gemela. Pero en cuanto le mires a la cara tienes que darle la vuelta al espejo. Porque si este hombre llega a la frontera y sale del espejo a la habitación, te matará. No puedes meterte con lo impuro. Y ahora el primer pensamiento de Verónica fue darle la vuelta al espejo, para. Pero el hombre del espejo se levantó y salió. Por la puerta que en el mundo de Verónica conducía a la cocina. Salió y se fue. Le pareció que algo sucedería en su destino, que se produciría algún cambio. Y al día siguiente, cuando sonó el teléfono, se dio cuenta de que habían comenzado. Se sorprendió aún más cuando oyó la voz de su madre. Siento venir sin avisar, dijo la abuela Selena. Vengo a verte y tengo que mantener una conversación muy importante. Pero, mamá, exclamó Verónica, ahora mismo no estoy en casa. Quiero decir, no, estoy, pero ahora vivo en otro sitio. No le contó a su madre lo de su divorcio,
ni lo de mudarse a una casa destartalada, no quería disgustarla. Sentía que su madre intentaría interferir, razonar con su nieto, y no acabaría bien. Mamá ya estaba en una edad en la que había que protegerla de la información negativa. Verónica tuvo la premonición de que llegaría el momento en que ella y su madre tendrían que vivir juntas. De ninguna manera iba a meter a su querida anciana en una residencia. Bueno, ya me lo explicarás todo más tarde. La abuela Selena tenía prisa. Estoy en un tren, la conexión no siempre es buena, se corta. Dame tu dirección. Nos vemos allí. Unas horas más tarde, Verónica ya estaba en la estación de tren. No podía esperar al tren, paseaba tranquilamente por el andén y, cuando por fin llegó el tren, abrazó a su madre con fuerza. ¿Cuánto te he echado de menos? Cuando estaban en el taxi, Verónica preguntó. No te desmayes. Sí, la casa está vieja y destartalada. Pero ahora es toda mía. Tal vez eso es lo que quería en mi vejez, no deberle nada a nadie. Sabía que mamá era muy difícil de asustar. Selena había pasado por mucho y había sobrevivido a todo. Y, sin embargo, temía la reacción de la mujer mayor. Y en cierto modo tenía razón. La abuela Selena caminaba por la casa con los labios apretados. ¿Estás segura de que has hecho lo correcto?, preguntó finalmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que probablemente sabes en tu corazón cómo va a terminar esto. Ion no va a durar mucho con ese cazafaldas. Y ni siquiera se trata de él, no se trata de Nancy doblegándolo a su voluntad, se trata de ella. Hoy ella tomó el apartamento de tu familia. Mañana no será suficiente, y no tendrá nada más que quitarle a Ion. Ella dividirá el lugar, pondrá a tu hijo en algún armario. Él también cederá ante ella, como un hombre honorable. Y ella se irá a buscar un nuevo pez dorado. Alguien que pueda darle más, y luego más, y luego más. Y una casa como la que tienes ahora. Se necesita mucho dinero o las manos de un hombre muy capaz. ¿Tienes alguna de esas cosas? Mamá, siempre dices todo lo correcto, pero eres muy despiadada. ¿Y si yo no hubiera ido con los jóvenes y mi hijo me hubiera reprochado que le arruinara la vida? La abuela Selena miró a su hija por encima de las gafas. ¿Con qué la romperías?, me preguntó. ¿Haciendo que los chicos vivieran hacinados durante un tiempo? ¿Por qué no? Que se pongan a prueba para ver lo fuertes que son sus sentimientos. ¿Y si se separan, gracias a Dios, no crees? Betty, hay algo que no me estás diciendo. Creo que era tan importante para ti deshacerte de todo de una vez, especialmente de tu marido, que te rendiste. Dijiste que harías cualquier cosa por ser libre. Verónica se sumió en el silencio. Luego dijo: tal vez tú también tengas razón. Mientras bebían té, la abuela Selena se frotó la frente con la palma de la mano. Los cambios en tu vida hacen un poco difícil tener la conversación que vine a tener. ¿Qué te ocurre? La voz de Verónica era temerosa. ¿Quizá mamá tiene algún problema de salud? Verás, quería que acogieras a un niño. ¿Sobre qué? Eso es algo que Verónica nunca esperó. Escucha esto primero. Y la abuela Selena le contó a su hija toda la historia de la familia. Que Angélica tenía unos padres jóvenes y maravillosos. Pero primero perdió a su madre, y unos años después a su padre. Angélica nunca debió ser abandonada a su madrastra. Es increíble que nadie haya dado la voz de alarma hasta ahora. Niño hambriento está dispuesto a comer comida para perros, solo Angélica, a diferencia del perro, tiene un sentido de la dignidad, no se queja, no suplica. Toma solo lo que desde su punto de vista nadie necesita. Y recientemente el bebé casi muere de neumonía. La madrastra, al parecer, tenía miedo de ser procesada. Y ahora quiere seguir adelante, renunciar a la custodia y enviar al niño a un orfanato. Y ese no es el caso. Angélica tiene un corazón de oro. Necesita una familia. Pensé que solo había una persona a la que podía confiárselo, tú. Ion ya ha crecido, tiene su propia vida.
Y tú podrías ser una madre para ese niño. Pero ahora la comisión viene a ver casas. ¿Dejarán que un niño viva en esas condiciones? Mamá, me sorprendes. No puedo responderte de inmediato. Pero prometo pensarlo. Por la noche, Verónica intentó que su madre estuviera lo más cómoda posible. Encendió la calefacción, puso sábanas limpias, le trajo otra taza de té con limón. Y durante mucho tiempo se sentaron a hablar de la vida. No era solo que hacía mucho tiempo que no se veían. Aunque se llamaran o se visitaran, no podían ser tan francas como hoy. La abuela Selena sentía que ya no tenía derecho a interferir en la vida de su hija, aunque no le gustara, y pensaba que Verónica no era feliz en su familia. Pero ese era el camino que su hija había elegido para sí misma, así que la madre debería haberse mantenido al margen y limitarse a observar. Verónica se dio cuenta de que su madre tenía razón en lo más importante. Pero la joven pensó que aún no podía cambiar nada, tenía un marido, un hijo. Y solo ahora Betty se sentía libre, como en su infancia. Y por la noche volvió a soñar con aquel hombre moreno que la miraba atentamente, como esperando algo. ¿Qué quieres decirme?, le preguntó Betty. Él no contestó. Pero entonces entró en la habitación un muchacho de pelo rubio y se sentó junto al desconocido. Comenzaron a hablar animadamente, Verónica no pudo oír de qué hablaban. Volvió a despertarse con la misma extraña sensación. Si antes, cansada de todo lo que había pasado, pensaba que no habría cambios en su vida, tendría que vivir su vida. Ahora tenía una sensación de sentido de lo que estaba pasando. Darse cuenta de que lo principal está por llegar. Y hay que ahorrar fuerzas para que alcancen para todo. La abuela Selena tampoco había pasado la noche en vano. No había renunciado a su idea, pero ahora se lo pensaba a la luz de los cambios en la vida de su hija. Y quizá algunos fueran para mejor. Bueno, ¿has pensado en algo?, preguntó a Verónica. Primero tenemos que ir a ver al chico, a familiarizarnos con él, dijo su hija con cautela. No es que no nos caigamos bien, pero solo. Inmediatamente darse cuenta de que somos extraños, que no hay intimidad mental entre nosotros es imposible. Por supuesto, debemos ir, dijo en serio la abuela Selena, pero acerca de la intimidad mental, se habla de ti mismo. Angélica es todavía un niño pequeño. Su corazón está dispuesto a abrirse a cualquiera que sea amable con él. Y quería decirte otra cosa. Si todo sale bien, vendamos todo. Venderé mi apartamento, tú venderás esta casa, y nos mudaremos juntos. Tendremos suficiente para una casita modesta en las afueras, algo en lo que podamos vivir enseguida. Allí llevaremos a Angélica. Ay, mamá, dijo Verónica, como una niña pequeña, estoy tan cansada. Y durante un largo rato permaneció sentada con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Sin pensar en nada, solo sintiendo el calor de la mano que la abrazaba. Solía haber un gran balcón en el hospital infantil, y los niños en tratamiento solían tumbarse allí durante mucho tiempo, respirando aire fresco. El hospital estaba cerca del bosque. El balcón, por supuesto, seguía allí, pero se había convertido en un almacén de chatarra, y la entrada al mismo estaba cerrada. Cuando Angélica se recuperó, el médico le aconsejó que caminara. Ahora tienes mucho mejor aspecto, hermano, que cuando viniste a vernos. Ya no estás tan desnutrido, tienes rubor en las mejillas. Y tus análisis son bastante buenos. ¿Por qué no sales un poco? Camina alrededor del edificio una vez, luego un par de veces al día siguiente. Y luego, te subes a los esquís, bromeó el médico. Conocía la historia del chico y sinceramente quería ayudarle. Lo único que no tuvo en cuenta fue que Angélica no llevaba ropa con la que pudiera pasear por el parque del hospital. Pero la tía Mallory, la enfermera, se dio cuenta. Le dio la vieja chaqueta de plumón de alguien y unas botas grandes, pero que se podían poner. Ahora voy a buscar otro sombrero, dijo, vistiendo a Angélica. Toma, mira. Es, por supuesto, rosa, de niña, pero ¿quién te mira? Cuando Angélica abrió la pesada puerta del hospital, el aire frío parecía embriagador.
El chico incluso se balanceó un par de veces y se agarró a la jamba de la puerta. Un poco más allá del edificio del hospital comenzaba el bosque, y los pinos en su blanca decoración eran fabulosamente hermosos. No muy lejos, un hombre con jersey y gorro usanca cepillaba la nieve. Angélica también quería trabajar con la nieve. Con su padre solían hacer un enorme muñeco de nieve en diciembre. Pero el chico se dio cuenta de que aquel no era lugar para divertirse. Aún así, decidió acercarse al conserje y le preguntó: ¿Puedo ayudarle? El hombre le miró atentamente. Tenía el pelo oscuro, pero Angélica pensó que le recordaba a su padre. Seguro que no puedes sostener una pala, le dijo el hombre, eres muy pequeño y flaco. ¿Tienes permiso para salir o te has escapado? Me lo ha dicho el médico, respondió Angélica con seriedad, no te preocupes, me las arreglaré. ¿Qué dices, hermano? Bueno, pues coge el recogedor. Y Angélica, entusiasmada, empezó a limpiar la nieve con una pala de hierro. ¿Trabajas aquí de conserje?, preguntó a su nuevo conocido cuando ambos hicieron una pausa. Sí, dijo el hombre con una extraña entonación en la voz, no tengo otro sitio a donde ir. No recuerdo nada, hermano mío. ¿A qué te refieres? Ojalá lo supiera. Los médicos locales me dijeron que la ambulancia me trajo aquí. Me encontraron en la calle, de madrugada, con una lesión cerebral. El investigador vino y me interrogó. Pero no hay esperanza de que encuentren a quien lo hizo. Ya que ni yo mismo recuerdo nada. Probablemente le golpeó en la cabeza, le robó y se largó. ¿Y qué vas a hacer? El hombre le hablaba a Angélica como a un adulto, y al niño le gustaba mucho. Los médicos me lo explicaron. Hay un largo trabajo por delante, hermano. Me restaurarán los documentos, y si no recuerdo nada, me meterán en un internado. ¿Eso es como un orfanato? Bueno, sí, sonrió el hombre, pero allí no hay niños, sino adultos. Entonces, tal vez, aprenda algo de negocios, me pondré en pie. ¿Por qué hablas de huérfanos? Tú no eres uno de ellos, ¿verdad? Tía Lucy me echó de todos modos, ella y Katie no me necesitan. No tengo a dónde ir. Cuéntame, hermano, sobre ti. La historia de Angélica impresionó mucho a su nuevo conocido. Espera, no te aflijas. Cuando recupere la memoria, te sacaré de este orfanato. ¿Cómo te llamas?, preguntó Angélica. Aquí me llamaban Berry, sonrió el hombre con tristeza, pero llámame así por ahora. Angélica, mientras tanto, miraba a lo lejos. Berry se apoyó en su pala y miró también. Dos mujeres caminaban lentamente por el callejón del hospital. Una mayor y otra más joven. La abuela Selene, susurró Angélica. Y se precipitó hacia ella, extendiendo los brazos para que se le abriera el abrigo hinchado del gobierno que llevaba en el pecho. En el último momento intentó frenar, consciente de que podría hacer caer a la anciana. Pero no lo consiguió, por suerte la segunda mujer apoyó a la abuela Selena bajo el codo. ¿A dónde vas corriendo?, la abuela subía apresuradamente la cremallera de la ropa del niño. Te va a reventar, y aún no te has recuperado. Betty, te presento a mi Angélica. El chico miró a la acompañante de la abuela de Selena y vio que la mujer se parecía a ella, solo que más joven. Pero tenía los mismos ojos azules, y ya se estaba quitando el chal de plumón para echárselo por encima al chico. Berry observó la escena y sonrió. Se dio cuenta de que algo había cambiado en la vida de Angélica, no hacía tanto que el niño temía que lo enviaran a un orfanato. Pero, al parecer, ahora eso no le amenazaba. Y Verónica no podía apartar los ojos de Berry. Era el mismo hombre con el que soñaba todas las noches. Hasta que Angélica fue dada de alta, habían pasado mucho tiempo juntos todos los días, Verónica, su futuro hijo adoptivo y Berry. Una mujer se encargó de ayudar a un hombre que había perdido la memoria. Y pronto consiguió averiguar quién era el hombre. Sorprendentemente, se llamaba Berry y había venido a la ciudad en viaje de negocios. Y vivía al lado de la misma casa que Verónica había conseguido.
Y era el dueño de la lava y blanco. En ausencia de un hombre, los vecinos tenían miedo de desatarlo, solo para alimentarlo. La familia se reunió al cabo de unos 6 meses. Y ahora, en una limpia casa de madera con contraventanas talladas en el primer piso vive la abuela Selena. Ella eligió esta habitación junto a la cocina. Me levanto por la mañana, preparo el desayuno para todos, hago tartas, solía decir. Angélica se instaló junto a ella. No fue fácil resolver todos los problemas con los papeles. Pero ahora la pareja Verónica y Berry son sus padres adoptivos. El niño creció y se hizo más fuerte durante este tiempo, ahora se parece asombrosamente a su padre, pero sus ojos son azules como los de Verónica. Y ahora Angélica no quiere otra familia.